En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con... ¿Me ayudas, Gris? Porque no alcanzo a ver con 44 minutos, 16 horas 44 minutos en este miércoles de septiembre de 2018. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica. Le agradezco mucho el tiempo a la doctora María de los Dolores Delgado Ochoa. Ella nos va a platicar sobre la muerte asistida en la ley de voluntad anticipada. Le decía yo en un inicio en Pulso Saludable. Ella le platica un poquito de la trayectoria profesional de esta mujer. Bueno, ella es licenciada en químico bacteriólogo y parasitólogo. También tiene una maestría en bioética, una maestría en administración de hospitales y además es coordinadora del laboratorio de histocompatibilidad del Hospital Juárez de México. Doctora María de los Dolores, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, doctora, ¿qué es esta situación, esta muerte asistida en la ley de voluntad anticipada? Sería primero importante conocer qué es esta ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada es realmente el deseo del ser humano, cómo vamos a querer terminar nuestra vida. ¿Sí? Pero, por ejemplo, uno en una circunstancia de enfermedad puede decidir, o no entiendo bien cómo es el concepto. Sí, por ejemplo, nosotros que tenemos salud, podemos ir con el notario y decir si yo caigo en alguna enfermedad terminal o tengo algún accidente y caigo en coma. Yo decido que no me intuben, no me lleven a terapia intensiva y me dejen con mis seres queridos. Esa es la parte de lo que se trata la ley de voluntad anticipada. ¿Y esto ocurre solamente, o estamos hablando solamente de un momento en el que peligra la vida? Pues se aplica ahorita en este sector, ¿no? Donde ya están con fase terminal, enfermedad de fase terminal o algún accidente, pero también se puede aplicar en los deseos que uno tenga cómo terminar la vida. Por ejemplo, si yo en este momento me acerco con ustedes, ¿cuál sería el proceso? Si en este momento no estoy en una situación de riesgo evidente, ¿no? Ajá, en este momento usted puede hacer lo que se llama su testamento de vida, que es la ley de voluntades anticipadas, ir con el notario, con 2 testigos y decir, en el momento que yo tenga algún problema en mi salud y quede en coma o ya no tengan más la medicina más que hacer conmigo, por favor, yo no quiero sufrir, yo quiero una muerte asistida y una muerte digna. ¿Y en qué consistiría esta muerte asistida o digna? Pues, por ejemplo, dijéramos que en algún paciente con fase terminal, realmente retirarse del hospital con con la terapia mínima necesaria para ir a morir con su gente. Y no morir en el hospital. Exactamente. Muy bien. No morir, en una sala de terapia intensiva, que pues hay muchas salas en diferentes hospitales que están muy bien acondicionadas y tienen la tecnología de última punta, claro. Pero el paciente se queda solo. Claro. Y pasa esto del encarnecimiento terapéutico, ¿no? El médico, como tiene pues la misión de salvar a todos los pacientes, o quiere salvar, entonces se caería en encarnecimiento terapéutico, hacerle todo lo posible al paciente, pero sin ayudarlo realmente. Claro, ¿por qué surge esta ley de voluntad anticipada, doctora Delgado? Esto surge, como siempre, ¿verdad?, en Estados Unidos, cuando una persona exactamente tiene cáncer y dice, yo ya no quiero vivir, yo quiero que me dejen, ya no quiero quimioterapia, radioterapia, ya no quiero nada, que me hagan nada. Sí. Entonces acude y dice, pues el notario, la cuestión jurídica de Estados Unidos, dice, bueno, lo que puedes hacer es meter un juicio
donde es un testamento de vida que tú ya no quieres seguir adelante. Sí. Entonces llega el dictamen y le dice, está bien, tú ya no quieres, desconéctenlo, denle lo mínimo necesario de ayuda y lo dejan bien morir. Y Hay la idea diferentes casos. Perdón, dime. La idea entonces sería en ese sentido que el paciente pues esté en familia y no en un lugar lejos de su casa y de sus seres queridos, como puede ser un hospital, porque de pronto ahí no pueden estar todos los familiares, ¿cierto? Exactamente, la cuestión es esa, como decimos, bueno, terminar dignamente, ¿dónde? ¿Cómo? Con mi familia, alrededor de mis seres queridos, en mi entorno. Claro. Claro. Ajá. Y a partir de cuándo ya esto es obligatorio, es una propuesta, uno puede decidir hacerlo o no, o cómo está la ley en el país, doctora. Mira, esta ley realmente ya está desde el 2008. Bien. Sí, aceptada. A partir de que se aceptó esta ley, ya diferentes estados, ya son 19 estados en la República Mexicana, donde podemos ya solicitar este testamento de vida. Bien. ¿Sí? Lo moderno o lo que se va a estrenar en este momento es a partir del 17, el lunes que entra, 17 de septiembre, viene exactamente la Constitución de la Ciudad de México. Entonces hay un apartado que se llama Derechos Humanos y en este apartado hay un artículo que es lo que comentamos, dice la ciudadano de la ciudad, bueno, los que vimos en la Ciudad de México, tenemos derecho a tener una vida digna. Claro. Entonces también tenemos derecho a una muerte digna. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ahora sí que ahí va pegadito con la ley de voluntades anticipadas. Saber cómo queremos. Es un tema muy fuerte en la familia porque no todos nos atrevemos a hablar en vida de la muerte. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí deberíamos de concientizarnos para saber qué es lo que queremos y cómo queremos terminar. Oiga, doctora, yo me atrevería a preguntarle porque, bueno, usted es alguna de las expertas que conozco con esta maestría tan maravillosa que es la bioética, y ustedes son, pues bueno, como bien lo dice, los principios de su actividad, como dentro de la bioética, pues es preservar la vida, pero no a costa de la propia vida, ¿cierto? Exactamente. Además tenemos que respetar la autonomía del paciente realmente. Claro. Porque muchas veces estamos en el hospital y, no sé, familiar cercano a nosotros y doctor, hágale todo lo posible, ¿no? Claro. Pero a lo mejor ya no hay posibilidad de que salga adelante el paciente. Entonces, saber hasta dónde y hasta qué es lo que quiere nuestro familiar o nuestro paciente, ¿no? Por eso le digo, la autonomía, realmente que el paciente decida cómo quiere terminar. Y ahora, ¿qué pasa que seguramente son la mayoría de los casos en donde no se hizo esta previa autorización del propio paciente en un momento de conciencia consigo mismo, sin estar supereditado o limitado ante una enfermedad, y lo mejor es que se haga en un momento de plena salud para tomar conciencia y el control sobre nosotros mismos. Pero como desafortunadamente la mayoría de las veces no ocurre, y por eso hoy en Pulso Saludable decidimos en complicidad con el Hospital Juárez de México tocar el tema para que mucha más gente empiece a pensar en esto en el futuro y no lleguen estos momentos críticos en donde, como usted bien dice, ¿no? El familiar, en el afán de no querer perder a su familiar, no se da cuenta que a lo mejor hacerle lo imposible o lo clínicamente posible pudiera ser también muy doloroso y muy dañino para el propio paciente, quien está sufriendo con las conexiones y las intubaciones y todas estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. De primera instancia el médico debe de ser veraz y decirnos la realidad del paciente, ¿no? Cómo está el paciente. Si no tiene forma de cómo salir adelante el paciente, entonces sí, los familiares más cercanos, ¿a qué me refiero? Esposa, concubina, esposo, hijos o padres, que son en línea directa, se puede pedir,
se puede solicitar al médico, oiga, ¿y qué posibilidad hay de una voluntad anticipada? Entonces, tienen que ir con el notario. De hecho, en internet se bajan los formatos, se llenan, van con el notario y ya una vez aceptado por el notario, vienen y le entregan esto al médico y él tiene que hacer lo que ustedes están solicitando. Claro. Sí puede, pero claro, todo debiendo ver que realmente ya no hay posibilidad de sacar adelante al enfermo. Claro. Ahora, esta voluntad anticipada, también viéndolo dentro de la otra parte, la económica, en el caso de los hospitales privados, también mantener a un paciente en una terapia intensiva, en donde las posibilidades de sobrevida se nulifican a medida de que avanza el tiempo, también es una opción para que no se llegue a esta catástrofe económica en la familia que puede perdurar la deuda y el familiar ya no está, ¿no? Exactamente. Sí, ahí tenemos el ejemplo de este cantante Cerati, ¿no? Algo así se apellidaba, un cantante que falleció el año pasado, que estuvo 4 años en terapia intensiva. Claro, era muy famoso, tenía mucho dinero y así lo mantuvieron. Claro. Pero hay que ver también la economía de la familia. Claro. Una etapa crítica del paciente, porque bueno, el cuerpo al final del tiempo es el que se va desconectando y va decidiendo sus propios tiempos, no hay nada escrito y como bien dice, pudiera durar años en coma y esto prolongar la agonía de la familia y del propio paciente. ¿Usted ahí qué recomendación le podría dar a la gente? Y sobre todo que, como usted bien dice, doctora Delgado, no hay que temerle al hecho de que, pues bueno, desde que nacemos sabemos que algún día dejaremos de existir, ¿no? Sí, yo sobre todo platicar en familia, realmente. No sé, con los padres, con los hermanos, con los hijos, a ver cómo quieres terminar tus últimos días, ¿no? Claro. A lo mejor se organizan y van a hacer todos una ley de voluntad anticipada. Claro. En el notario se cobran 450 pesos y ya dejan esto dicho, ¿no? Mucha gente piensa que es como que me van a matar y se van a quedar con mi riqueza y todo. No, o sea, hay que entender que esto realmente nos va a ayudar y va a ayudar a la familia. Claro. Porque como dice, el desgaste total de la familia, tanto humano como económico, es bárbaro. Claro. ¿Cuál considera usted que sea el mejor momento de tomar esta decisión? En el ejemplo que yo le decía, en una cabal salud y control de nosotros mismos en mente, cuerpo y alma, o en la otra circunstancia en donde ya se nos comunica que pues nuestro familiar ya no tiene tantas posibilidades de sobrevida. Pues yo creo que cuando estemos cabalmente, ¿no?, posibilitados de entender las cosas y todo, dejar realmente un testamento, ¿no?, que es lo que queremos que hagan con nosotros. Claro. Ahora bien, doctora, esta decisión es una decisión voluntaria, no tiene que ser obligatoria ni a través de los seguros de gastos médicos, ni a través de las mismas instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, o ¿cómo funciona? No, esta es decisión propia, es decisión propia. Es como hace rato usted en un hospital privado, pues a ellos les va a gustar tenerla a uno en terapia intensiva, ¿no? Claro. La cosa va creciendo, pero hacemos el símil con un hospital público donde realmente se necesita la cama, ¿no? Porque hay otro paciente que posiblemente usando esa cama pueda salir adelante. Claro. Entonces, oiga, ahí se ven las dos polaridades. Y en ese sentido toca un tema muy interesante, porque para la gente que no hizo esta voluntad anticipada, pero que los familiares siguen con la idea de que pues hasta que el cuerpo decida, pues bueno, también se le está negando la posibilidad a otra persona de recibir una atención
inmediata y que pudiera tener más probabilidades de sobrevivir. Pero en este momento álgido, difícil, el enfrentarte a la muerte de tu papá, tu mamá, no es tan sencillo tomar esta decisión y puedes estar incluso emocionalmente imposibilitado, ¿no, doctora? Sí, claro, claro, porque llega la gente y, oiga, doctor, haga lo posible, ¿no? Yo quiero a mi mamá y no los dejan ir. Y Claro. nunca hemos platicado con ellos, ¿no? Porque Claro. empezamos a platicar, por ejemplo, oye, mamá, ¿a ti qué te gustaría? Ah, estás loco, ¿cómo crees? No me digas eso, Jackie. Y empiezan a pensar otras cosas ellos, ¿no? Como los papás, los hermanos, pero realmente nunca nos sentamos a platicar de esto. Hacemos fiesta, nos burlamos y todo, pero Claro. pues ahí está la muerte presente. Claro, ustedes en la bioética tienen unos conceptos, manejan muy bien toda esta parte. Ustedes, ¿cómo nos podrían orientar usted, doctora? ¿Cómo nos podría dar este mensaje final sobre la muerte sin pensar en que vamos a traer, pues, que se piensa, ¿no? Que vamos a traer la propia muerte o la mala suerte y nos va a tocar a nosotros, o incluso que, como en algunos momentos también se ha pensado, ¿no? Que pudiera existir el tráfico de órganos, pese a que las autoridades ya han dicho que, bueno, extraer un órgano del cuerpo no es similar a meterlo en una bolsa y salir corriendo con él, porque el cuerpo, el órgano vivía en un organismo del ser humano y requiere de ciertos protocolos para que el órgano sea viable y pudiera ser trasplantado, ¿no? Claro, sobre lo del trasplante necesitamos realmente hacer bastantes estudios para que queden, que sirva el órgano. Claro. Desde cómo se va a extraer, cómo se va a transportar, eso no es tan sencillo, realmente. Yo lo que le diría, realmente la muerte pues es un discurso de vida, ¿está de acuerdo? Porque nadie ha regresado a decirnos qué es la muerte. Claro. Entonces, esta muerte la hablamos los vivos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que más valora el ser humano? La vida. Exacto. Ese es nuestro valor primordial. Pero sabemos que existe la muerte, o sea, existe la otra parte que vamos a dejar Claro. atrás esto. ¿Qué vamos a hacer allá? Pues no sabemos, nadie nos ha dicho qué va a pasar. Pero que dejemos los menos problemas, ¿no? Claro, por supuesto. Más que nada. Doctora Delgado, ¿con qué le gustaría cerrar esta interesante entrevista el día de hoy? Pues exactamente, respetar la autonomía del paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Porque uno puede estar exigiendo que le hagan todo, pero el paciente se cansa. El Claro. paciente ya no quiere muchas veces seguir adelante. Claro. Entonces, honrar la autonomía del paciente y darle una buena muerte, ¿sí? Una muerte digna. Muy bien, doctora, pues qué interesante, ha sido un placer platicar con usted, seguramente será la primera de muchas más entrevistas. Tenga usted una excelente tarde y gracias por su tiempo. Gracias, igualmente, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí la voz de la doctora María de los Dolores Delgado Ochoa, le decía yo, licenciada en bioética, en químico, bacteriólogo, parasitólogo, maestra en bioética y maestra también en administración de hospitales, además de ser coordinadora del laboratorio de histocompatibilidad del Hospital Juárez de México. Con esta información me toca despedirme, no sin antes agradecerle, como siempre, su preferencia en el pulso saludable del día de hoy. Mañana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Cuénteme, por favor, cómo va a festejar las fiestas patrias. Recuerde que también después de las fiestas patrias y de estas comilonas vienen las colitis y las gastritis, y justamente mañana platicaremos un poquito de todo ello, cómo hacer de su fiesta o de su celebración algo que no se convierta en un dolor, no de cabeza, sino de estómago. Hasta la próxima, como siempre, gracias a Gris, y quédese con los guapísimos chicos de la Nueva Visión del Deporte. Adiós en redes sociales. Gracias. Radio X presentó